Hoy quiero hablarte del mejor alimento para tu memoria, tu circulación y tu vista, el cacao. Puede que hayas oído que han salido nuevos análisis sobre metales pesados en el chocolate y otros alimentos que han disparado todas las alarmas. Y aunque esto nos puede asustar, este vídeo es para todo lo contrario, para darte tranquilidad y soluciones claras. Por eso vamos a ver los beneficios reales del cacao, cómo esquivar esos peligros de los metales pesados y cuál es la dosis exacta para que funcione de verdad. Y lo primero que notas al comer el chocolate, y seguramente lo que te viene a la cabeza, es ese cambio real en tu estado de ánimo. Esto ocurre porque el cacao activa la anandamida. La llaman molécula de la dicha. Y sí, tu propio cuerpo la fabrica cuando te sientes bien, por ejemplo, después de hacer ejercicio. Y el cacao es uno de los pocos alimentos que tiene compuestos para imitar y alargar ese efecto en tu mente. Por eso, aquí surge una duda frecuente sobre la cafeína. Es verdad que el cacao tiene cafeína, pero en una cantidad mucho menor que el café. La sustancia que realmente domina en el grano es la teobromina. Y esta diferencia es clave para tu sistema nervioso. Mientras la cafeína tiende a contraer tus vasos sanguíneos y a acelerarte, la teobromina hace lo contrario. Ayuda a relajarlos y mejora el flujo de sangre. Te da un estado de alerta relajado que te permite concentrarte sin sentir esa ansiedad o los temblores típicos de un café cargado. El chocolate funciona porque bloquea suavemente los receptores de adenosina, esos interruptores que le dicen a tu cerebro que estás cansado. De hecho, si alguna vez has sentido nervios tras comer chocolate, suele ser más por el azúcar añadido que por el cacao. El cacao, de hecho, ayuda a reducir el cortisol, la hormona del estrés. Pero esa relajación no se queda solo en tu cabeza. El cacao está cargado de polifenoles, que llegan al revestimiento de tus vasos sanguíneos y estimulan la producción de un gas llamado óxido nítrico. Y el resultado es que la sangre circula con más libertad, sin golpear con fuerza las paredes, y la presión arterial tiende a bajar. Además, el cacao es una de las fuentes vegetales más densas de magnesio. Y este actúa como un relajante natural que impide que tus vasos sanguíneos se contraigan más de la cuenta. Esto es clave, porque la falta de magnesio es una causa muy frecuente de hipertensión que los médicos solemos pasar por alto. Y si quieres que hilemos más fino, hoy sabemos que el consumo regular de cacao puro puede bajar la presión sistólica, la alta, de forma importante. Y lo hace con una eficacia que se acerca a la de algunos cambios positivos en tu rutina diaria, como reducir la sal o caminar más. Pero para esto, la constancia es vital. Puedes tomar 2 onzas diarias, unos 20 gramos. Eso sí, para que esto funcione, necesitas el cacao correcto. Si vas al supermercado y eliges la tableta equivocada, no solo pierdes los beneficios, puedes estar metiendo en tu cuerpo una bomba de azúcar que hace justo lo contrario, inflamar tus arterias y anular todo lo bueno del cacao. Esas tabletas que ves en el estante que dicen puro, negro o selección o premium, pero que en realidad son una trampa para la salud. Si miras la letra pequeña, muchas marcan solo un 50 o 55% de cacao. Y claro, aquí las matemáticas son sencillas. Si la mitad es cacao, la otra mitad suele ser generalmente azúcar. Y claro, en ese escenario el cacao intenta bajar tu inflamación y relajar tus arterias, pero esa cantidad enorme de azúcar te provoca un pico de insulina inmediato que las vuelve a inflamar. ¿Y cuál es la solución? Llegar al 85% de cacao. Para muchos puede sonar algo lejano, pero ahí es donde el azúcar es tan bajo que apenas daña, y los polifenoles son tan altos que tienen ocasión de actuar de verdad. Y sí, si estás acostumbrado al chocolate dulce, el 85% te sabrá a tierra o a medicina amarga. Tu paladar necesita un entrenamiento gradual para aceptarlo. Pero para esto siempre hay tiempo. Puedes empezar la primera semana con tabletas del 70%. Y en la tercera semana das el salto definitivo al 85%. Vas haciendo un incremento gradual. Sabemos que ese tiempo es suficiente para que tu paladar cambie. Dejas de necesitar ese dulzor empalagoso y empiezas a disfrutar de los matices reales del grano. Y una vez que eliminas la barrera del azúcar, el cacao tiene vía libre para llegar a donde más lo necesitas. De hecho, tiene la capacidad de cruzar una frontera que pocos alimentos logran atravesar, la barrera hematoencefálica. Es el muro de seguridad más estricto de tu cuerpo. Muy pocas sustancias tienen permiso para cruzarla, pero hay un compuesto en el grano,
llamado epicatequina, que tiene pase VIP para atravesar esa frontera. Y una vez dentro, hace algo que hasta hace poco creíamos imposible. Actúa como un fertilizante para tu cerebro. Estimula la producción de una proteína clave, el factor neurotrófico. Puedes verlo como un alimento que tus neuronas necesitan para crear nuevas ramas y conectarse entre ellas con más fuerza. Esto es lo que llamamos neuroplasticidad, la capacidad de tu mente para remodelarse físicamente y aprender cosas nuevas. De hecho, esto rompe un mito que teníamos bastante arraigado. Muchos piensan que a partir de cierta edad el cerebro ya no genera neuronas nuevas y que la pérdida de memoria es una condena inevitable. Pero hoy sabemos que esto no es así. Tu cerebro mantiene la capacidad de renovarse toda la vida, pero necesita el combustible adecuado para encender esa maquinaria. Y el cacao le da justo eso. Porque también hay que añadir que dirige un flujo extra de sangre oxigenada a zonas muy concretas, como el hipocampo, esa región donde se archivan tus recuerdos recientes. Hablamos de la zona que te permite recordar dónde dejaste las llaves, qué comiste ayer o el nombre de esa persona que te acaban de presentar. Y si quieres potenciar este efecto para tu memoria, el momento es clave. Conviene tomar tu dosis de cacao por la mañana. Puedes añadir una cucharadita de cacao puro en polvo a tu desayuno de avena o a tu batido vegetal. Al hacerlo temprano, aprovechas ese pico de flujo sanguíneo cerebral justo cuando afrontas las tareas más exigentes del día, ya sea trabajar, leer o resolver problemas de la rutina. Pero el viaje del cacao no termina en tu cerebro. Baja hasta tu intestino, donde se encuentra con unos habitantes microscópicos que lo estaban esperando para transformarlo. Y es que el cacao actúa como un banquete exclusivo para tus bacterias buenas. La mayoría de los antioxidantes del cacao son moléculas grandes y complejas. Tu intestino delgado no puede absorberlas bien por sí mismo, así que siguen su camino hasta llegar al colon. Y allí es donde tus aliados, los lactobacilos y las bifidobacterias, se alimentan de estos restos de cacao y empiezan a fermentarlos. Transforman esas moléculas grandes en compuestos mucho más pequeños y activos. Y esto ayuda a reparar las paredes de tu intestino y evita que toxinas indeseadas se filtren a tu torrente sanguíneo. Además, hoy sabemos que existe una conexión directa entre tu intestino y tu cerebro. Si tu flora intestinal está inflamada o dominada por bacterias nocivas, envía señales de alerta constantes hacia arriba, y tu cerebro interpreta esas señales como ansiedad, bajo estado de ánimo o irritabilidad. Por eso, al alimentar a tus bacterias buenas con cacao, calmas esa inflamación desde la base. Y tu cerebro recibe el mensaje de que todo está en orden. Eso sí, quizás has oído alguna vez que el chocolate estriñe o cae pesado al estómago. Y esto es un mito que debemos aclarar. El cacao puro no estriñe, de hecho es una fuente excelente de fibra. ¿Y por qué existe esta mala fama? Pues porque se suele comer el chocolate con leche y con mucho azúcar. Y son los lácteos y el exceso de dulce los que pueden frenar la digestión, causar gases y alimentar a las bacterias nocivas que hinchan. Si notas pesadez después de comer chocolate, es muy probable que sea por los acompañantes y no por el grano. El cacao real, sin esos añadidos, se siente ligero y digestivo. Pero, aunque el cacao puro parece el alimento perfecto, hay un problema invisible que no depende de la marca, ni del azúcar, ni de la leche. Viene de la propia tierra donde crece la planta. Por eso, hoy nos toca hablar de los metales pesados, y concretamente del cadmio y del plomo. Puede que hayas leído titulares alarmantes sobre análisis recientes que encuentran estos metales en polvos de proteína y muchas marcas de chocolate, incluidas algunas muy famosas y consideradas saludables. Esto genera una preocupación lógica. ¿Pero por qué sucede esto? Porque el árbol del cacao tiene unas raíces muy profundas y es un gran absorbente de lo que hay en el suelo. El tema es que en muchas regiones volcánicas donde se cultiva el mejor cacao del mundo, el suelo es naturalmente rico en cadmio. La planta confunde ese metal con nutrientes que necesita, como el zinc, y lo absorbe, lo lleva hasta el grano. Ahora, este no es el caso del plomo. El plomo suele llegar más por la contaminación ambiental durante el secado de los granos al sol, porque aquí el polvo y el humo se depositan sobre ellos. Y esto nos lleva a un mito que la industria prefiere no contarnos del todo. Muchos creen que al comprar chocolate con el sello bio o ecológico están blindados contra los metales pesados, pero el sello ecológico certifica que no se han usado pesticidas ni químicos sintéticos en el cultivo, lo cual está muy bien.
pero no nos dice la geología del suelo. Un cacao puede ser 100% ecológico y, sin embargo, haber crecido en una tierra volcánica muy rica en cadmio. Entonces, ¿en qué chocolates encontramos más plomo y más cadmio? Aquí es donde entra una paradoja. Cuanto más puro es tu chocolate, más masa de cacao tiene. Y esto significa que, al tener más pureza, aumentas la exposición a estos metales. Entonces, ¿es el fin del chocolate? ¿Debemos dejarlo? Por supuesto que no. Y la razón es una cuestión de balanza de riesgos. Si por miedo a los metales pesados vuelves al chocolate con leche o dejas de consumirlo, pierdes una protección cardiovascular y cerebral inmensa. Y si vuelves al azúcar, el daño inflamatorio está asegurado. Es decir, esta es la clave. El daño del azúcar está garantizado, pero el riesgo de los metales pesados es una posibilidad que depende de la acumulación a muy largo plazo. La clave para obtener los beneficios está en la dosis y la variedad. Y esto es bastante tranquilizador. Hoy sabemos que el problema real con los metales viene cuando comes una tableta entera cada día y generalmente de la misma marca. Y ahora me explico. Pero mi apuesta es que si ves este canal, seguramente no comes una tableta de chocolate cada día. Lo que hoy te estoy proponiendo es consumir entre 10 y 20 gramos diarios, unas 2 onzas o cuadraditos de una tableta estándar. Con esta cantidad obtienes los polifenoles suficientes para activar tu óxido nítrico y tu cerebro, pero mantienes la ingesta de metales pesados muy por debajo de los límites preocupantes. Y hay otra estrategia fundamental, la rotación. No te cases con una sola marca ni un solo origen. Los niveles de metales varían mucho de una cosecha a otra y de una región a otra. Por eso, si cambias de marca cada vez que terminas una tableta o alternas entre 3 o 4 fabricantes distintos, evitas acumular el mismo perfil de metales de un solo suelo. Así, si sigues este protocolo de dosis moderada y rotación, conviertes al cacao en un aliado muy seguro. Y vale mucho la pena consumirlo, porque más allá del cerebro y el corazón, este alimento tiene la capacidad de mejorar un sentido que solemos descuidar hasta que empieza a fallar. Me refiero a tu visión. Y aquí casi todos tenemos una creencia muy arraigada. Desde niños nos dicen que la zanahoria es la reina de los ojos. Y es verdad que la vitamina A es vital para no perder vista, pero el cacao funciona por una vía diferente, mucho más rápida. Mientras la zanahoria nutre las células, el cacao se encarga de la fontanería que las mantiene vivas. Tu retina es un tejido hambriento. De hecho, es una de las partes de tu cuerpo que más oxígeno y nutrientes consume por minuto. Por eso, para recibir todo ese alimento, depende de una red de vasos sanguíneos diminutos, mucho más finos que un cabello. Y con el paso de los años, el estrés o si tienes la tensión un poco alta, esos tubos pequeños se vuelven rígidos y estrechos. Y ahí es donde la sangre llega peor y el ojo pierde eficiencia, la vista pierde nitidez. Entonces, los polifenoles del cacao, al estimular ese óxido nítrico del que te he hablado antes, obligan a esos capilares oculares a abrirse. El resultado es sangre fresca y oxigenada llegando directamente al fondo de tu ojo y a la corteza visual de tu cerebro, que es la zona que realmente procesa las imágenes. Y esto se traduce en una mejora concreta llamada sensibilidad al contraste. No se trata solo de ver las letras de lejos en un examen médico, sino de distinguir objetos cuando la luz es mala o el entorno es confuso. El cacao ayuda a que tu ojo defina mejor los bordes y las sombras en estas situaciones difíciles. Y esto nos lleva a otro beneficio del cacao que desafía lo que nos han enseñado sobre la higiene dental. Todos relacionamos el chocolate con las caries, y en parte es verdad, pero solo cuando va de la mano del azúcar. Si le quitas el dulce, el cacao puro se convierte en un protector potente para tu esmalte. Y el secreto vuelve a ser la teobromina. De hecho, este compuesto ayuda a endurecer el esmalte dental. Hay investigaciones que incluso la comparan con el flúor que encontramos en las pastas dentales. Ayuda a que el calcio y el fósforo de tu saliva se fijen mejor en la superficie del diente. Y claro, esto es vital si sufres de sensibilidad. Esas punzadas que sentimos al beber agua fría o tomar una sopa caliente suelen ser señales de que el esmalte se ha desgastado y los poros del diente están expuestos. Y el cacao ayuda a sellar estas microgrietas. Además, también actúa como un escudo contra las bacterias. El cacao es rico en taninos, unos compuestos que le dan ese sabor amargo y astringente. Y esto es lo que buscamos. También son enemigos naturales del Streptococcus mutant, esa bacteria que forma la placa bacteriana y perfora las muelas. Así evita que se agarren al diente, que formen colonias y que produzcan ese ácido que es lo que causa las caries. Por eso, para este beneficio oral, la pureza es innegociable.
Para esto concreto hablo de cacao puro al 100% o idealmente los nibs de cacao. Los nibs son trocitos del grano, tostado y crujiente. Al masticarlos, no solo liberan teobromina, también su textura crujiente te está ayudando a limpiar la superficie del diente de forma mecánica, casi como un cepillado suave y natural. Y esto es lo que sorprende a muchos, que un alimento pueda pasar de villano a héroe solo quitando un ingrediente, el azúcar. Ahora, el cacao no solo protege estructuras duras como los dientes, también actúa casi como un impulsor natural para tu resistencia física. Te permite hacer más esfuerzo con menos oxígeno. Actúa como un preentreno biológico potente. Y aquí la clave vuelve a estar en ese óxido nítrico que relaja tus arterias. Cuando haces ejercicio, tus músculos necesitan oxígeno para seguir contrayéndose. La sangre es la encargada de llevar ese oxígeno. Y al dilatar los vasos sanguíneos que llegan a tus piernas y brazos, el cacao abre verdaderas autopistas para que ese combustible llegue más rápido. Pero hace algo todavía más interesante, mejora la eficiencia mitocondrial. El cacao ayuda a que estas centrales energéticas trabajen mejor. Hoy sabemos que, tras consumir cacao rico en epicatequina, tus músculos pueden hacer el mismo esfuerzo consumiendo menos oxígeno. Y esto, claro, traducido al español, es que nos cansamos menos. Además, esto también se nota en la recuperación. El ejercicio intenso genera oxidación e inflamación en los tejidos. Es lo que causa esas agujetas o dolor muscular al día siguiente. Aquí, los antioxidantes del cacao patrullan tus músculos neutralizando ese daño. Muchos notan que al incorporar cacao en su rutina, las piernas se sienten más ligeras y la recuperación en 3 sesiones de actividad es más rápida. Y si quieres aprovechar este impulso natural para el ejercicio, aquí el momento es vital. No sirve de mucho tomarlo justo antes de salir por la puerta, porque tu cuerpo necesita tiempo para digerirlo y elevar los niveles de óxido nítrico en sangre. Lo ideal es consumir tus 20 gramos de cacao puro unas 2 horas antes de la actividad física. Puedes mezclarlo con un plátano o un poco de avena. Así combinas la energía rápida de los carbohidratos con la eficiencia vascular del cacao. En definitiva, al final tenemos un alimento que desafía todas las etiquetas. Empezamos pensando que era una golosina y hemos descubierto una herramienta total. Pero recuerda las 3 reglas de oro para que esto funcione sin riesgos. Primero, la pureza es innegociable. Buscar siempre un mínimo del 85% para evitar el daño del azúcar. Segundo, la dosis es clave. Quédate con esos 10 o 20 gramos diarios, 1 o 2 onzas, para obtener el beneficio, pero sin pasarte. Y tercero, la rotación. Si tienes ocasión, cambia de marca y de origen cada vez que termines una tableta, para evitar la acumulación de metales de un solo suelo. Así que ahora sabes cómo usar el cacao para blindar tu salud desde dentro. Pero para que la sangre fluida llegue a cada rincón, necesitas entender qué es lo que realmente está frenando tu circulación sin que te des cuenta. Y por eso puede interesarte ver mi vídeo sobre la verdadera causa de la mala circulación. Te lo dejo justo aquí para que hagas clic y nos vemos si quieres en ese vídeo. Cuídate mucho.